Cuando uno va a estudiar a un paciente con sospecha de infección, hay que tener primero una alta sospecha clínica. Eso nos va a llevar a una historia clínica detallada con algunas puntualidades muy importantes de determinar, y obviamente los laboratorios y los estudios de gabinete van a ser influenciados por lo que encontremos en esa historia clínica. Los dos pilares de la historia clínica en un proceso infeccioso es definir cuáles antecedentes del paciente nos pueden ayudar a identificar con qué microorganismos va a haber estado en contacto, y definir cuáles factores del paciente lo pueden predisponer a alguna infección. Entonces es fundamental en la historia clínica recopilar la información sobre antecedentes de infecciones o exposición a microbios resistentes a fármacos. Por ejemplo, un paciente nefrópata que lo ven trimestralmente en el EVAIS va a estar menos expuesto a bacterias resistentes que un paciente nefrópata que ya está en hemodiálisis y viene 2 veces por semana al hospital. Adultos mayores que están en centros de cuidado usualmente se ven más expuestos a bacterias, a bacterias resistentes, antibióticos. Gente de estratos sociales donde haya, indigencia, donde haya necesidad de consumo de aguas contaminadas, hábitos alimenticios, exposiciones a animales domésticos o salvajes, antecedentes de viajes dentro y fuera del país, ¿verdad? Nos pueden orientar algunos diagnósticos. Y por supuesto, el segundo apartado de factores específicos del hospedador son muy importantes para definir, cuál proceso infeccioso podría influir en el paciente. Y un paciente EPOC probablemente se vea bastante predispuesto a infecciones pulmonares. Un paciente patópata crónico, ¿verdad?, con dolor abdominal, está predispuesto a una peritonitis bacteriana espontánea. Pacientes diabéticos que usan inhibidores de SGLT2 van a tener riesgo de infecciones del tracto urinario. Entonces hay que tener en cuenta los factores del huésped que nos pueden orientar a qué circunstancia puede estar aquejando al paciente. También es importante hacer un examen físico detallado. Y si bien es cierto, suena como básico, es importante que los signos vitales deben estar consignados de forma fundamental. Recuerden que la mayoría de las infecciones se acompañan de fiebre con aumento de la frecuencia cardíaca, entonces no es inusual que el paciente se presente taquicárdico y febril. Pero si el paciente con sospecha de infección se presenta además con hipotensión, eso indica un compromiso de resistencias vasculares sistémicas y eventual riesgo de que el paciente progrese a shock o que esté en una etapa compensada de shock, y entonces es fundamental tener esto en cuenta. Igual hay que hacer la examinación completa, entonces siempre revisar piel, ojos, nasofaringe, buscar úlceras orales, buscar alteraciones a nivel de los oídos, pero poner un énfasis importante tal vez en la búsqueda de neuropatías y definir si son agudas o crónicas y si tienen características neoplásicas o más bien inflamatorias, ¿verdad? Y también revisar la piel. No es infrecuente que nos ingresen pacientes con diagnóstico de fiebre de origen desconocida, y cuando uno revisa tiene una lesión ulcerada en miembros inferiores, ¿verdad? Era un diabético que no se controló y no le dijo a nadie, o no se dio cuenta de que tenía una úlcera en el talón, o era un paciente que le daba vergüenza decir que tenía los genitales inflamados y ya se encuentra una fascitis necrotizante o un absceso perianal. Entonces es importante hacer una revisión completa de estos pacientes, incluyendo historial de cuerpos extraños, ¿verdad? Sobre todo en niños, la ingesta o que se haya metido algo por la nariz o el oído es un sitio, ¿verdad?, de potencial infección y contaminación.